Bien, muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a la sala de audiencias número 28 de los juzgados administrativos del Circuito de Bogotá. En nombre de la Administración de Justicia de la República de Colombia, de la rama judicial del Poder Público, a cargo del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá, en la causa judicial 2009-005, contentida del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por el Patrimonio Autónomo de Remanentes de la Caja Agraria contra el FONSEP. En la sala de audiencias se encuentran la doctora Sandra Deyanira Tenjo Vanegas y el doctor Daniel Alberto Real P. Mejía, quienes actúan en nombre y representación del Patrimonio Autónomo de Remanentes de la Caja Agraria, a quienes les reconocemos personería jurídica para actuar y se les reiteramos. Actúa como abogado principal la doctora Tenjo Vanegas y como abogado suplente, digámoslo así, el doctor Real P. Mejía. Podrán intervenir ellos no de manera simultánea, pero conservan la facultad de intervención uno en sustitución del otro, si así lo desean hacer. Por otra parte, está el señor apoderado del FONSEP, a quien le reconocemos y reiteramos el reconocimiento de personería jurídica para actuar en el curso del proceso. Bien, dentro de la estructura de la Ley 1437 de 2011, artículo 180 del Código General del CEPACA, que con tanto código moderno ahora, estatuto, código de procedimiento administrativo, código general, pues uno empieza a confundirse. Pero bien, el artículo 180 habla dentro de su estructura el saneamiento del proceso. El despacho recuerda que este proceso fue radicado el 22 de febrero de 2019, con posterioridad este despacho, revisada la demanda, el 5 de marzo admite, notifica por estado la admisión del proceso. 27 de junio de 2019 notifica el auto admisorio como obra en los folios 137 y 138. El 1 de agosto, el señor apoderado del FONSEP contesta la demanda con oposición a las pretensiones y la excepción de inecta demanda. Posteriormente FIDU Previsora se opone en el traslado de las excepciones con escrito de septiembre 25, y ello da lugar posteriormente a que por auto del 23 de octubre de 2019 se fijare fecha y hora para el día que hoy nos ocupa para llevar a cabo la audiencia de práctica, la audiencia inicial del artículo 180. El despacho no observa causal de nulidad o irregularidad procesal que afecte lo actuado. Con todo, le preguntaremos a los colegas si tienen reparos sobre el desarrollo procesal. Señora apoderada de la parte demandante, por favor. Señor juez, hasta el momento no hay reparos y no se observa ninguna causal de nulidad dentro del proceso. Señor apoderado del FONSEP. Conforme con la actuación, señoría, sin recurso. Bien, el despacho coincide con las manifestaciones de los colegas, por tanto, nos encontramos autorizados para proseguir en audiencia. El señor apoderado de la parte demandada propuso como excepción previa la inecta demanda porque el acto administrativo mediante el cual se niega o se negó la aplicabilidad del desistimiento tácito, del desistimiento
perdóname, desistimiento tácito, no es un acto susceptible de control por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en tanto que la Ley 1437 de 2011 pues trae unos actos que son única y exclusivamente susceptibles de control por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, entre ellos la liquidación del crédito y la resolución que resuelve las excepciones y ordena seguir adelante la ejecución. En este sentido, el despacho recuerda que fundamentalmente bajo una interpretación estricta le asistiría a la razón en principio al señor apoderado Alfonsep. Sin embargo, este es un caso especial en el sentido de que es la terminación anticipada de un proceso de cobro coactivo y por tanto, de una u otra manera, de haberse accedido al mismo, pues pondría no solamente fin al proceso, sino que implicaría el levantamiento de las posibles medidas cautelares que se hubieran ordenado, la devolución de los dineros, entre otros. Entonces, digamos lo que aquí la manifestación de voluntad de la administración para aplicar o no, o para decidirlo, lo ya tenido en cuenta de negar el desistimiento tácito, y que tiene que ver de una u otra manera con el acceso a la administración pública dentro del cobro coactivo y a la finalización de un procedimiento administrativo, no puede ser tomado necesariamente como un acto de trámite dentro del proceso de cobro coactivo, como es la característica general que la mayoría de actos que se profieren dentro del cobro coactivo son de trámite. Y así lo señala de una u otra manera la Ley 1437 de 2011, pero muy particularmente el Estatuto Tributario aplicable por remisión de la Ley 1066 de 2006 y también aplicable fundamentalmente por la Ley 1437 de 2011, artículos 99 y siguientes. Entonces, bajo esa tesitura, bajo esa característica tan particular, también el Consejo de Estado había ya dicho muchos años antes de la reforma a la Ley 1437 de 2011, fundamentalmente que pues había que ver que si bien la mayoría o la totalidad de los actos prácticamente en el procedimiento de cobro coactivo eran actos de trámite, también podía haber unos actos que generaban una situación particular y concreta respecto del apremiado coactivamente. Y en ese sentido, pues lo que uno encuentra fundamentalmente es que si esa característica se tiene de la manifestación de la voluntad, entonces ese no es un acto de trámite, sino será un acto administrativo propiamente dicho, y por lo tanto considera este despacho que en tal virtud ese acto sí es susceptible de control por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo tanto se niega la excepción previa de inecta demanda. Bien, siguiendo con la estructura de la Ley 1437 de 2011, procede la fijación del litigio. En este sentido, el despacho presenta a la audiencia los siguientes hechos susceptibles de fijación del litigio. Les recuerdo a los colegas que ustedes representan entidades públicas y por lo tanto el hecho de que me digan cierto o no cierto no constituye confesión, simplemente es una manifestación que sobre ese hecho, si se dice cierto, no va a haber prueba. Y además eso sí es coincidente con la norma del Código General del Proceso que impide a las partes en la audiencia, cuando estamos en la fijación, decir no me consta o me atengo a lo que se llegaría a probar, porque para eso pues ya hemos tenido suficiente tiempo para estudiar el proceso y para analizar con las pruebas la situación. Entonces, primero, el 6 de junio de 2012, mediante oficio número
2012 EE 9548, FONSEP notificó el proceso administrativo de cobro coactivo número CP 049 de 2012 al patrimonio autónomo de remanentes de la Caja Agraria en liquidación. Sí, señora apoderada de la demandante. Su señoría, es cierto. Señora apoderada del FONSEP. Es cierto, señoría. Segundo, mediante oficio UG-CP número 0453 del 16 de julio de 2012, Patrimonio Autónomo de Remanentes de la Caja Agraria en liquidación presentó las excepciones correspondientes al mandamiento de pago librado dentro del proceso de cobro coactivo antes citado. Señora apoderada de la demandante. Es cierto, su señoría. Señora apoderada del FONSEP. Cierto, señoría. Tercero, el FONSET, por medio de resolución número CC 0174 del 20 de septiembre de 2012, resolvió negativamente las excepciones propuestas en contra de la resolución número CC 046 del 23 de mayo de 2012, acto administrativo notificado el 30 de octubre de 2012. Doctora. Es cierto, su señoría. Doctor. Cierto, señoría. Cuarto, mediante oficio número UG-CP número 1016 del 29 de noviembre de 2012, el Patrimonio Autónomo de Remanentes de la Caja Agraria en liquidación presentó recurso de reposición en contra de la resolución CC 046 del 23 de mayo de 2012. Doctora. Es cierto, su señoría. Doctor. Cierto, señoría. Quinto, el FONSET, por medio de la resolución número 02825 del 26 de diciembre de 2012, resolvió desfavorablemente el recurso interpuesto contra la resolución CC 046 del 23 de mayo de 2012, acto administrativo notificado el día 26 de febrero de 2013. Doctora. Es cierto, su señoría. Doctor. Cierto, señoría. Sexto, por medio de la resolución número CC 005 de 2016 del 3 de febrero de 2016, FONSET practicó la liquidación del crédito notificada mediante correo certificado el 26 de febrero de 2016. Doctora. El hecho es cierto, su señoría. Doctor. Cierto, señoría. Séptimo, el Patrimonio Autónomo de Remanentes de la Caja Agraria en liquidación presentó objeción contra la liquidación del crédito mediante oficio número UG-CP número 6006 del 1246, del 2 de marzo de 2016. Doctora. Es cierto, su señoría. Doctor. Cierto, señoría. Octavo, por medio de la resolución CC-004 del 25 de abril de 2016, el FONSEP rechazó la objeción a la resolución CC-005 del 3 de febrero de 2016, acto administrativo notificado el día 18 de mayo de 2016. Doctora. Cierto, su señoría. Doctor. Cierto, señoría. Noveno, el Patrimonio Autónomo de Remanentes de la Caja Agraria en liquidación radicó solicitud de desistimiento tácito mediante comunicación UG-CP 3765 del 21 de mayo de 2018 con el número ER 0313 2018 14268 ID 208810. Doctora. Es cierto, su señoría. Doctor. Cierto, señoría. El FONSET dio respuesta a través de oficio con radicado número EE 02544-2018, raya 9673, ID 212721 y procedió a negar la solicitud de desistimiento tácito. Doctora. Es cierto, su señoría. Doctor. Cierto, señoría. 11º. Patrimonio Autónomo de Remanentes de la Caja Agraria en liquidación presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra el oficio EE 02544-2018, raya 09673, ID 212721. Doctora. Es cierto, su señoría. Doctor. Cierto, señoría. 12º. FONSET profirió resolución número DG 0018-02,
agosto de 2018, rechazando por improcedente el recurso de reposición y en subsidio a apelación. Doctora. Es cierto, su señoría. Doctor. Cierto, señoría. Bien, estos son los hechos de fijación del litigio. Y igualmente el principal problema jurídico que se tiene que desatar en este proceso es si los actos acusados son nulos por cuanto el FONSEP se negó a aplicar lo dispuesto en el artículo 317 del Código General del Proceso, atinente al desistimiento tácito en el proceso de cobro coactivo número 049 de 2012, e infringió de esta manera los artículos 100 del CEPACA y los artículos 1 y 13 del Código General del Proceso. Obviamente el despacho podrá abordar otros asuntos dependiendo de la dinámica de la fijación del litigio, del decreto y práctica de pruebas y alegatos de conclusión. Igualmente, visto lo anterior, sobre la conciliación, pues, en fin, es un crédito fiscal, como lo hemos dicho, es un cobro de una obligación, perdón, es un crédito fiscal. Si bien tiene una relación con una pensión, ya es una obligación que no está dentro de la categoría de aportes parafiscales en este momento, y por lo tanto en principio pues sería pasible de conciliación, fundamentalmente, porque es el pago de la pensión, es el pago de la pensión. En el caso anterior que teníamos, estábamos discutiendo la reliquidación sí de una pensión, pero la diferencia era de que el aporte en estricto sentido que se le impuso al empleador, aporte insoluto, y eso sí es un tributo, mientras que lo que estamos discutiendo es un crédito fiscal que no es un asunto tributario, que por cierto, pues por eso esos asuntos en la determinación están en la segunda, pero lo que sí es cobro coactivo sí es de la sección cuarta. Entonces, no sé si las partes estén autorizadas para conciliar, ustedes me informarán para analizar la situación. Su señoría, de parte del Patrimonio Autónomo de Remanentes de la Caja Agraria administrado por Fiduprevisora S.A. no hay propuesta conciliatoria. No, señoría, apoderado no trae fórmula conciliadora, toda vez que el Comité de Conciliación del FONSEP no ha considerado el tema y en tratándose de recobro de cuotas partes pensionales no tramita fórmulas conciliadoras diferentes al pago. Gracias, señoría. Gracias, doctor. En este sentido, damos por fracasada o superada esta fase del proceso, en tanto que no existe ánimo conciliatorio y el despacho no podrá fundamentalmente pues, traer ningún asunto en esta materia. Medidas cautelares, no hay ninguna pendiente de su decreto, por lo tanto el despacho se abstendrá de su ordenanza. En cuanto al decreto de pruebas, se ordenarán las siguientes: las documentales traídas por las partes procesales en sus escritos de demanda y contestación de demanda, e igualmente los antecedentes administrativos traídos al proceso. Realmente la señora apoderada de la parte demandante me decía que tenía en su poder el reglamento de cartera. Digamos, sí tenemos el manual, pero solamente, digamos, la primera parte, que es lo ateniente al marco jurídico. Pues, si usted lo quiere aportar acá, perfecto, yo no tengo inconveniente. Lo que pasa es que oficiar para que nos envíen el manual de cartera o de cobranzas de la entidad, pues realmente, con independencia de lo que pueda llegar a decir el manual, pues en realidad esto es un tema, como todos los temas que hay acá, son de derecho y son de interpretación del juez.
Y evidentemente, pues aquí lo que estamos analizando es si se aplica una norma de un estatuto procesal a un trámite contencioso administrativo, o un trámite administrativo, perdón, de cobro coactivo. Y pues, salvo que haya la seguridad de que en el manual me diga de lo que usted me trajo, esa circunstancia, pues lo miraríamos, pero el resto resulta innecesario. E igualmente el juez tiene la posibilidad de inaplicar una norma por excepción de inconstitucionalidad. Entonces, pues, realmente, si os gusta, con el mayor agrado le recibimos la primera parte del manual, si usted así lo quiere, no tengo ningún inconveniente y lo decretamos sobre esa parte, pero sobre oficial. Además, mire, hay algo que pues esto lo hago como digámoslo, por no cerrar la puerta, pero la verdad, todo esto tiene que haberse oficiado antes del proceso, porque hoy en día, y en eso se aplica el Código General del Proceso, evidentemente, todas las pruebas hay que traerlas desde el inicio del proceso, todo, y para eso se tiene que haber peticionado a la entidad antes de la presentación de la demanda. Entonces, pues evidentemente son cosas que están. Entonces, la escucho, doctora, por favor. Su señoría, existe la presentación de la prueba, comparto los argumentos que su merced mismo ha contemplado, y pues el manual de cartera pues obviamente también es público y pues se atiene a la normatividad vigente sobre el tema. Consideramos que es innecesario oficiar a la administración, en este caso al FONSED, para que aporte dicho manual. ¿No nos quedan más pruebas? No. Listo. Entonces, con base en el artículo 179, por ser un punto de derecho el debatido y no requerirse acudir a audiencia de práctica de pruebas, vamos a dar el traslado de alegatos de conclusión hasta por 20 minutos. Un paréntesis pequeñito que se me andaba quedando, obvio, las pruebas documentales incorpórense al expediente para los efectos de tacha de falsedad, porque pues, o si no, ¿cómo más seguimos? Entonces, salvo ese autosaneamiento que acabo de hacer, ahora sí les concedo el uso de la palabra a los colegas para que por favor, hasta por el término de 20 minutos, presenten sus alegatos de conclusión. Doctora, por favor. Su señoría, pues básicamente fiduprevisora en calidad de administradora del patrimonio autónomo de remanentes de la Caja Agraria en liquidación, sustenta, digamos, los alegatos de conclusión como se dijo en la demanda, en que se solicitó ante el consorcio, ante el Fondo de Prestaciones, Cesantías y Pensiones, FONSEP, el desistimiento tácito del proceso coactivo mediante comunicación UGCP 3765 del 21 de mayo del 2018, radicada el mismo día en el Fondo de Prestaciones Cesantías FONSEP, con el número ER 0013 2018 14 268 ID 28810. El FONSEP nos brinda respuesta a través de oficio con radicado EE 02544 2018 raya 09673 CIGEP ID 212721 del 12 de junio del 2018, radicado en el Par Caja Agraria en liquidación el 14 de julio del 2018 con el número 11 06323, por medio del cual se presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación mediante oficio UGCP 4647 del 19 de julio del 2018, y el FONSEP nos emite la resolución DG 0018 02 de agosto del 2018, rechazando por impresente el recurso de reposición y en subsidio de apelación. Considero que con estos actos administrativos emitidos por el FONSEP se violaron a la entidad que representó los derechos fundamentales al debido proceso, artículos 29 y 28 de la Constitución Política.
Adicionalmente, pues también considero que se violaron el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y el artículo 14 del Código General del Proceso, puesto que tal como ya se informó en el AKPT de los hechos dentro del proceso de cobro coactivo 049 del 2012, adelantado por el FONSEB en contra del Par Caja Agraria, mi representada, atendiendo a las normas que rigen dicho proceso de cobro coactivo, solicitó el desistimiento tácito, obteniendo como respuesta de la Administración la negativa de dicha figura jurídica, argumentando para ello que al proceso coactivo, origen del presente debate jurídico, no le es aplicable el artículo 317 del Código General del Proceso, el cual pues consideramos que por expresa remisión del artículo 100 del CEPACA, pues debe ser considerado que debe aplicársele. Es pertinente en este punto mencionar que la jurisprudencia ha definido la jurisdicción coactiva, entre otras sentencias, la C666 del 2000, como un privilegio exorbitante que se le otorga a la Administración y que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo una doble calidad, que es la de juez y la de parte, cuya justificación se encuentra en la prevalencia del interés general para recobrar los dineros que son del erario público. En ese orden de ideas, se trata de una facultad excepcional que le entregaron y que tiene como propósito recaudar los recursos de una manera ágil y rápida. En este sentido, entonces, podría decirse que los actores al interior de este proceso judicial, pues debía, el que hace como parte demandante, debía haber ejecutado a la parte demandada lo más pronto posible para requerir esos recursos y pues no lo hizo, razón por la cual pues mi apoderada pues recurrió a la figura del desistimiento tácito. Por otro lado, es preciso indicar que la figura del desistimiento tácito es una forma de terminación anormal del proceso que podríamos afirmar se configura y produce por la inactividad o falta de diligencia de la parte que lo promovió. Sobre este particular, pues también resaltó la sentencia 1186 en la que se expuso: el desistimiento tácito es una forma normal de terminación del proceso que se sigue como consecuencia jurídica del incumplimiento de una carga procesal a cargo de la parte que promovió el trámite y de la cual depende la continuación del proceso. Esto para concluir que esta figura que establece el legislador evita la paralización de los procesos de ejecución, buscando con ello obtener la efectividad de los derechos y hacer real la certeza jurídica de quienes actúan como partes en el proceso y que se administre pronta justicia. Descendiendo pues al caso particular, debemos anotar que pues el artículo 37 del Código General del Proceso, en su inciso segundo, numeral B, establece que si el proceso cuenta con sentencia ejecutoria a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante con la ejecución, el plazo previsto será de 2 años. Nótese que mi poderdante efectivamente realizó o esperó los 2 años, los cuales se cumplieron el día 18 de mayo del 2018 para hacer la solicitud, y pues por eso considero que pues es procedente la aplicación de esta figura jurídica. Adicionalmente, también quiero resaltar que hay una jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado de fecha 31 de julio del 2014, radicado 2500-2341 000 2014 005 641, cuya magistrada ponente fue la doctora Susana Buitrago Valencia, que toca el tema relacionado con la aplicación del desistimiento tácito en los procesos coactivos. En esta ocasión se señaló en dicha sentencia: empero, a juicio de la Sala, solo las personas que hacen parte del referido proceso coactivo podrían solicitar que se declare que operó el fenómeno del desistimiento tácito, pues únicamente a ellas incumbe tal decisión, máxima si se tiene en cuenta que esta figura
procesal tiene virtualidad a disponer de derechos subjetivos de los sujetos procesales del coactivo en cuestión. Al respecto, pues quiero mencionar que que la jurisprudencia es clara en establecer que sí se puede aplicar el desistimiento tácito a los procesos de cobro coactivo, y que pues si bien en este caso en realidad se hizo un análisis fue de la parte porque no tenía la legitimación por activa, sí se deja ver en la sentencia que era aplicable, y pues que el FONSEB, haciendo de juez, debía haberse apegado a las normas que establecen el desistimiento tácito, el artículo 37 del Código General del Proceso, y haberlo declarado. Adicionalmente, o para finalizar, pues vuelvo a recalcar que pues se trata de el artículo 100 del CEPACA establece que se trata de una normatividad aplicable por la norma expresa, es decir, no como lo alegan o lo dice la parte demandada, que es por una analogía, sino que se trata de aplicación directa de la norma, ya que prevé que cuando no hay una norma aplicable al caso concreto, se aplica el Código Procesal Civil, en este caso el cual fue reemplazada por el Código General del Proceso, que pues es la ley 1564 del año 2012. No es más, su señoría, reitero la solicitud de acceder a las pretensiones que se solicitaron en la demanda. Bien, doctora, muchas gracias. Señor apoderado del FONSEB, por favor. Gracias, señoría. Muy respetuosamente y muy brevemente quiero manifestarle al despacho que solicito se nieguen las pretensiones de la demanda, y para sustentar estos pedimientos al despacho quiero recordar simplemente que lo que se está tramitando en este caso, que es el recobro de una cuota parte pensional de un pensionado, Juan Francisco Moreno León, que ha sido sustituido por su viuda, fue una pensión oportunamente reconocida, pagada conforme al sistema vigente en Colombia para la época, que permitía que se pudiera pensionar un trabajador o funcionario público del Estado con la concurrencia de sus aportes a diferentes entidades estatales. Visto esta parte y determinada la legalidad del origen del cobro de esta cuota parte pensional, reitero al despacho que es legal, que se encuentra soportado en los artículos 72, 75 del decreto 1848 del 69, y actualmente en los artículos 4 y 5 de la ley 1066 del 2006, que establecen el recobro de las cuotas partes pensionales para la entidad que paga una pensión donde ha sido reconocida esta prestación con la concurrencia de otras entidades. Así las cosas, y vista la legalidad del recobro y entendiendo la importancia y la trascendencia que la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado y de la propia Corte Constitucional le han dado al recobro de las cuotas partes pensionales como un mecanismo para garantizar la sostenibilidad del sistema pensional, procedo a resaltar al despacho que el fideicomiso que se constituyó en la fiduciaria La Previsora tenía como objetivo, como se establece en la documental aportada, que es el contrato de fideicomiso, y en el otro sí, en los numerales 6 y 7 de su cláusula segunda, el recobro de cuotas partes pensionales y el pago de cuotas partes pensionales de la extinta Caja Agraria, una vez fue reemplazado el Fondo Pasivo de los Ferrocarriles Nacionales por este fideicomiso. Obra en el expediente de manera incontrovertible los documentos que demuestran que el 6 de junio del 2012 fue notificado oportunamente el patrimonio autónomo de remanentes
de la Caja Agraria en liquidación sobre el cobro coactivo que se tramitaba porque no se había concurrido al pago de esta cuota parte pensional. Obra la notificación donde se le niegan las excepciones a este patrimonio autónomo también. Y finalmente aparecen en las documentales los rechazos de la reposición a este acto administrativo que negó las excepciones. Sin embargo, el fideicomiso pretende traer como argumento de la presunta violación del debido proceso y su derecho de defensa que el FONSEP, el área de cobro coactivo, permitiera el paso del tiempo sin resolverle a ellos un desistimiento tácito con la ocurrencia de este periodo. Yo respetuosamente manifiesto al despacho que me aparto de esta apreciación del honorable colega, manifiesto que estos actos no son sujetos del control jurisdiccional como lo establece el propio CEPACA y el Estatuto Tributario, que de manera clara y precisa y taxativa han definido cuáles son los actos que se pueden llevar al medio de control de nulidad y restablecimiento en esta jurisdicción. Sin embargo, quiero resaltar que definitivamente el cobro coactivo es una extraña figura que ha creado la jurisdicción y la ley colombiana para que entidades públicas que tienen recobros de impuestos, de tasas, de contribuciones, estén transitoriamente investidas de una facultad de jurisdicción porque adquieren la condición de ser juez, ya que fallan y sustancian su propio procedimiento de cobro coactivo ajeno a la jurisdicción ordinaria y a la contencioso administrativa que regula los trámites judiciales en Colombia. En este orden de ideas, el Estatuto Tributario ha sido claro al definir qué es lo que se propone como excepción. El CEPACA es claro al definir qué es lo que se puede atacar del proceso de cobro coactivo, y quiero reiterar al despacho que el desistimiento tácito es una sanción para los sujetos procesales cuando su morosidad impide la continuación del proceso, pero en el cobro coactivo, reitero, la administración es juez y no sería viable endilgarle al juez del proceso transitorio de jurisdicción coactiva un desistimiento tácito que, reitero al despacho, el fideicomiso y el patrimonio lo ha conocido, lo ha tramitado, y es el proceso que se tramita por el no pago de unas cuotas partes pensionales que la entidad sabe que tenía que pagar, sabe de su origen legal y es conocedora de estos pagos de cuotas, como quiera que los fideicomisos que administra se constituyeron para recobro y para pago de cuotas partes pensionales. Por ello, respetuosamente reitero al despacho, se nieguen las pretensiones de la demanda, se mantengan incólumes los actos administrativos que han sido sometidos al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Gracias, señoría. Gracias, doctor. Vamos a hacer un receso para verificar una situación particular. Reanudamos. Muchas gracias por el tiempo que me concedieron de receso. Como les decía, he oído con atento cuidado, he oído sus alegaciones de conclusión y me llevan fundamentalmente a que pues uno siempre saque provecho de lo que las colegas digan durante la audiencia.
aquí se ha debatido muchísimo si se puede aplicar el artículo 317 del Código General del Proceso al cobro coactivo. Entonces, lo primero que habría que mirar es esencialmente varias cosas. El ámbito de aplicación del Código General del Proceso es regular la actividad procesal en asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Dice el artículo primero, se aplica además a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales en cuanto no están regulados expresamente en otras leyes. Entonces, evidentemente, como ustedes saben, las autoridades administrativas también pueden ejercer funciones jurisdiccionales. En este caso, el artículo 24 de la Ley 1564 de 2012 mencionó unas autoridades que pueden ejercer funciones administrativas. La Superintendencia de Industria y Comercio en materia de consumidores, competencia desleal. La Superintendencia Financiera también tiene eventos relacionados con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales. Las autoridades nacionales en propiedad intelectual, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio, la Dirección Nacional de Autor, el ICA, el Ministerio de Justicia o Derecho también tiene esas facultades, ¿de acuerdo?, en los asuntos jurisdiccionales de la Ley 446 del 98, ¿cierto?, insolvencia de personas naturales no comerciantes, conocimiento de los defensores y comisarios de familia, en otros casos la Superintendencia de Sociedades, en los temas relacionados con acuerdos de accionistas y ejecución específica de obligaciones, resolución de conflictos societarios, impugnación de actos de asambleas, juntas directivas, declaratoria de nulidad de actos defraudatorios y la desestimación de la personalidad jurídica o personería jurídica, declaratoria de nulidad absoluta de la determinación adoptada en abuso del derecho por ilicitud del objeto y de indemnización de perjuicios. Y pues lo que uno no encuentra en ese artículo es mencionar las autoridades administrativas que tienen cobro coactivo. Entonces, digamos lo que ese es el primer elemento para empezar a delinear si realmente quienes ejercen funciones de cobro coactivo tienen o no una función jurisdiccional. De otra parte, evidentemente, tanto el legislador como la misma doctrina han venido creando unas situaciones muy particulares con esto de la jurisdicción coactiva, porque muchas personas hablan y a veces hablamos de jurisdicción coactiva. Y uno lo que encuentra es que uno podría llegar a pensar que antes del año 2006 se pudiera hablar aparentemente de una jurisdicción coactiva, cuando los jueces administrativos conocíamos en segunda instancia de las apelaciones de las decisiones que tomaban las administraciones, y nosotros hacíamos el recurso de apelación y éramos superiores funcionales. Entonces eso era una de las situaciones en las cuales si uno es superior funcional de alguien, pues uno lo que tiende a pensar es que si mi función es jurisdiccional y yo soy superior funcional de alguien para controlar unos actos administrativos,
esos actos muy seguramente podrían tener raigambre de jurisdiccionales. Sin embargo, el Consejo de Estado, en sentencia del 21 de junio de 2012, consideró que no, ni aún bajo esa perspectiva de que el juez contencioso administrativo fuera de segunda instancia de la administración, dijo que no. Vamos a intentar leer, lo que pasa es que la impresora no nos ayuda mucho. A ver, agrándamelo un poquito, qué pena. Así las cosas, la Sala destaca que, a pesar de que el capítulo cuarto de dicha norma fue titulado Jurisdicción coactiva por el legislador, no puede entenderse que la naturaleza del cobro sea jurisdiccional, toda vez que la misma norma estableció que los actos que le dieran fin a la actuación son demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, otorgándole un carácter eminentemente administrativo a la ejecución coactiva. Ya este fallo empieza a resaltar y a reseñar un traslado y a clarificar fundamentalmente que cuando se viene ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a demandar actos que son susceptibles de control por esta jurisdicción, se está controlando actos de raigambre y de naturaleza típicamente administrativa, es decir, manifestaciones de la voluntad de la administración que ejerce como poder ejecutivo y como autoridad administrativa y no como autoridad jurisdiccional. Y es que si los ejerciera como autoridad jurisdiccional, recuerden que los jueces civiles no tienen control sobre las decisiones jurisdiccionales que tomen esas autoridades que hemos mencionado en el artículo 24. Entonces, esos son elementos que nos llevan a decir que a pesar que inclusive en la misma ley 1066 de 2006, cuando se habla del recobro de cuotas partes pensionales que pretendió solucionar el problema que había, que se hablaba de imprescriptibilidad de las mismas, el legislador dijo que era de 3 años y que para eso les daba cobro coactivo, y a renglón seguido habla de jurisdicción coactiva, pero no hay jurisdicción coactiva propiamente hablando, entendida como poder jurisdiccional, como facultad de una rama del poder público para decir el derecho en público, o de un particular o de una autoridad administrativa con función jurisdiccional, porque es que si tuviera el cobro coactivo función jurisdiccional, esos actos no serían revisables por la jurisdicción de lo contencioso administrativo ni por ningún juez de la República. En principio, excluye la posibilidad de que el juez contencioso administrativo pudiera revisar fundamentalmente esto. Entonces, visto lo anterior, que no es una función jurisdiccional, lo que se tiene que entrar fundamentalmente ahora a analizar es si las normas del CEPACA y las normas del Estatuto Tributario admiten una remisión total, parcial o limitada al Código General del Proceso o al anterior Código de Procedimiento Civil. En este sentido, la Ley 1066, que pretendió el saneamiento de cartera, lo que trajo es una remisión directa al Estatuto Tributario. ¿Y por qué? Porque el Estatuto Tributario es la norma que comprobadamente se ha determinado que es útil para efectos del cobro coactivo. El CEPACA hizo una modulación sin que derogara la Ley 1066. Y habla fundamentalmente el artículo 100, para los procedimientos de cobro coactivo se aplicarán, primero, las reglas de los procedimientos especiales, pero es que los procedimientos especiales se fijan es por ley.
no por manual de funciones. Los procedimientos son de reserva del legislador conforme al artículo 29 constitucional. Segundo, los que no tienen reglas especiales se regirán por lo dispuesto en este título y en el estatuto tributario. Y pues realmente en este título, salvo del deber y recaudo de prerrogativa del cobro coactivo del artículo 98 y de los documentos que prestan mérito ejecutivo, y del 101, que habla de cuáles son los actos demandables, e introduce una norma en el inciso segundo que la admisión de la demanda contra los anteriores actos o contra el que constituye título ejecutivo no suspende el procedimiento de cobro coactivo, lo que hace es traer una norma del estatuto tributario. Y dice que habrá lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de cobro coactivo en unos casos especiales. La suspensión, que eso ya era una situación propia de una medida cautelar y que eso ya se traía en el Código Contencioso Administrativo y en el mismo Estatuto Tributario. Y cuando haya, evidentemente, decisión pendiente del juez contencioso administrativo de nulidad contra el título ejecutivo, norma que ya traía también como excepción el Estatuto Tributario. Entonces, la única novedad parece ser la del artículo 98, 99, que define que es un título ejecutivo, y el parágrafo del artículo 101 que le da una prelación, porque lo demás ya venía del Estatuto Tributario. Ahora, visto lo anterior, pues ¿qué nos queda? Aplicar el Estatuto Tributario. Y entonces, pues evidentemente vamos a empezar con los artículos 823, pero también el 817, sobre la materia. Y uno lo que encuentra es que, en principio, fundamentalmente, no hay remisión del Estatuto Tributario a el Código de Procedimiento Civil ni al Código General del Proceso, salvo por lo dicho en el artículo 839.2 del Estatuto Tributario, que dice: en los aspectos compatibles y no contemplados en este estatuto, se observará en el procedimiento administrativo, y es claro que es procedimiento administrativo, no le da características nunca de función jurisdiccional, las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, pero solamente en lo que regulan el embargo, el secuestro y remate de bienes. No hay ninguna remisión adicional a nada más. Ahora, pues me van a decir, no, es que para esa época no existía. Pues claro que no existía la norma, porque esta norma, este artículo 839.2, fue creado por el artículo 87 de la Ley Sexta del 92. Pero como la remisión es expresa a unos aspectos del proceso ejecutivo y no a ni siquiera a la generalidad del todo el procedimiento ejecutivo y ni siquiera a una norma específica del Código de Procedimiento Civil que hubiera dicho la primera parte, el artículo X, o de pronto a una norma que hablara de un castigo para la administración teóricamente, pues yo no encuentro que uno pudiera, por vía de remisión, aplicar el Código General del Proceso para efectos del desistimiento tácito. Y es que la interpretación sería extensiva in malam partem, por un lado, y por el otro lado sería una interpretación analógica donde no hay vacío. El Estatuto Tributario es una normativa completa e íntegra que le ha servido durante muchísimos años a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para realizar sus procedimientos de cobro coactivo, y evidentemente pues realmente no es posible aplicar bajo esta perspectiva
el desistimiento tácito, no encuentra la forma realmente de traerlo. No son funciones jurisdiccionales las del cobro coactivo. ¿Dónde sí sería aplicable el desistimiento tácito? Cuando el FONSEP llegue a demandar ante el juez civil la obligación. Entonces, el que decide es el juez civil. Y allí, bajo ese procedimiento del Ejecutivo, llevado por el juez, se estudiaría si es posible aplicar el desistimiento tácito del artículo 317, porque ahí es el ejercicio de una función jurisdiccional en un proceso regulado por el Código General del Proceso y en el cual, evidentemente, allí, a diferencia de acá, la relación sí es tripartita, mientras que aquí, en el proceso de cobro coactivo, la relación es bipartita. Es una especie de justicia retenida, donde la administración, entre comillas, es juez y parte, pero no por ello tiene que fundamentalmente pensarse que pueda aplicarse el desistimiento, mientras que para aplicar el desistimiento es tripartito, y hay un tercero imparcial que se llama juez que entre dos partes, la ejecutante y la ejecutada, pues va a actuar y le va a aplicar el desistimiento tácito si la impulsión del proceso no se ha cumplido como es, y no del procedimiento, porque estamos allá ante el juez, ante un proceso judicial y no un procedimiento administrativo. Entonces, este despacho no encuentra que evidentemente pueda darse aplicación al artículo 317 del Código General del Proceso. Además, porque la administración, en este caso ambas son administraciones, pero en este caso la fiduprevisora, tendrá otros mecanismos de defensa, aún tiene mecanismos de defensa dentro del procedimiento de cobro coactivo que tendrá que investigar. ¿Cuáles son? Para que el ejecutante decida cuáles son, si le asiste o no la razón. Evidentemente, está a la mano el artículo 817, está a la mano la ejecutoriedad de los actos administrativos. Esas son situaciones que no me compete a mí analizar, porque pues no es de mi resorte, pero no, evidentemente, considero personalmente que no, fundamentalmente, el artículo 317. Por esta razón, las pretensiones serán negadas y se condenan costas a título de gastos del proceso, los que aparezcan comprobados, el pago de la notificación, y a título de agencias, 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor, obviamente, del FONSEP y en contra de la parte demandante. A ustedes muchísimas gracias por su tiempo y paciencia, y unos minutos más para redactar el acta. Doctora, aquí no hay que interponer ningún recurso, notificamos la sentencia por correo electrónico para que ustedes con toda la tranquilidad del caso puedan interponer dentro de los 10 días siguientes y sustentar su recurso de apelación.